Epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Romanos 11. 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Como también vosotros erais en otro tiempo desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, como habíamos dicho, este capítulo 11 comienza con el remanente de Israel, el primer título que habíamos visto, que entre todos los descendientes de Israel que fueron esparcidos por todas las naciones, Dios tiene un pequeño grupo escogido que realmente le está sirviendo con todo corazón. Después, la salvación de los gentiles. ¿Por qué cuando menciona remanente de Israel también se enfoca a los gentiles? Porque el objetivo de Dios de haber escogido a Israel como nación era ir a rescatar o a salvar o a traer la bendición a los gentiles. Ese era el objetivo. Ellos tenían que ser luz para los gentiles. Y finalmente, la restauración de Israel. Restaurar. La palabra restaurar es arreglar algo que se había descompuesto o que se había deteriorado o malogrado o arruinado. ¿Y por qué Israel se había arruinado? Habíamos visto que se había arruinado por causa de su desobediencia. Nosotros también muchas veces en nuestra vida necesitamos ser restaurados. ¿Por qué muchas veces caemos en el estado de tener que estar siendo restaurados? Porque hemos sido desobedientes. Así es la respuesta correcta. Nosotros vivíamos en desobediencia a la palabra, entonces por eso nos vinieron algunas cosas que estaban escritas en la Biblia. Ninguna cosa que nos ocurre son cosas que nos ocurre por casualidad o por suerte a la vida de la persona, sino simplemente porque estaba escrito en la Biblia, y cuando empieza una persona a conocer la palabra, se da cuenta, entonces Dios empieza a restaurarle su corazón. La palabra restauración, la vez pasada habíamos visto también de la palabra que en hebreo, ¿no?, hay una palabra que se dice beforá o masoret. ¿Qué significa esto? Esto también tiene sinónimo con restauración. O sea, cuando acá dice entonces la restauración de Israel, podríamos decir también la beforá o masoret de Israel. ¿Y en dónde se usaba esta palabra beforá o masoret? ¿En qué momento se usaba? ¿Alguien se acuerda? Para decir qué se usaba. Para decir buenas nuevas o evangelio. O sea, que cuando acá está diciendo el evangelio de Israel, las buenas nuevas para Israel, eso es lo que está tratando de hacernos entender el apóstol Pablo. Y las buenas nuevas y la restauración son la misma cosa. ¿Qué es la buena nueva? El que Dios vuelva otra vez a traer paz a tu corazón, el que Dios vuelva otra vez a traer perdón y misericordia y restitución y volverte a poner en el lugar del cual habíamos caído nosotros por causa del pecado. Eso es la restauración. Y el apóstol Pablo está queriendo explicar eso acá a los hijos
a los romanos. Bueno, vamos a leer el versículo 25, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y acá sale una palabra, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Vamos a quedarnos en este misterio. ¿A qué misterio se está refiriendo el apóstol Pablo? ¿Y qué es lo que le está diciendo a los hermanos que no quieren que ignoren? ¿Cuál es el misterio que muchos hombres no conocen y no saben? Ni siquiera en la época de Jesús entendían muy bien. Y en esta época menos. Aunque muchas personas te leen esto, no, esto cualquiera sabe. Ay, fíjense que acá dice, para que no seáis arrogante. ¿Qué arrogante? Creído o enaltecido. Va a llegar el tiempo en que los gentiles, escúcheme bien, los gentiles van a ser arrogantes ante el pueblo de Dios, ante los judíos. Acá cuando sale Israel se refiere a los judíos, porque el pueblo reconocido en ese momento eran los judíos. Esto se le está refiriendo a los romanos que están escuchando esta palabra. No quiero que ustedes sean enaltecidos ni creídos en cuanto a un misterio que no conocen bien, que no saben muy bien. Ustedes no saben por qué es que está llegando este evangelio a ustedes. Ustedes no saben por qué esta palabra Dios le está permitiendo a ustedes recibir. ¿Por qué cuando Pedro empezó a compartir con Cornelio y su familia, él vio que el Espíritu Santo descendía sobre ellos y ellos empezaban a profetizar y a hablar en lenguas? Cuando ahí sale a hablar en lenguas se refiere, empezaron a mencionar textos de la Biblia en el idioma que está en la Biblia, que ni ellos sabían ni entendían, porque el poder del Espíritu se manifestaba en ese tiempo así. Y ellos se sorprendieron, ¿cómo gente como estas? Porque normalmente ellos creían que los gentiles no eran escogidos de Dios, que ellos eran animales. De ahí que cuando Pedro ve el lienzo no bajarse y ve cuadrúpedos, y Jesús le dice, mata y come, él dice, no, Señor, porque jamás he comido cosa inmunda. Y Dios le dice, lo que yo limpié no le llame tú común. Ahí él no entiende de qué le está hablando. ¿Será que me está hablando de que los chanchos y las culebras y las serpientes ya se pueden comer? Se queda así pensando, no puede comprender. Hasta que vienen unos gentiles y le dicen que un hombre Cornelio, un gentil, un romano, varón temeroso de Dios, ha visto en visión a un ángel que le dice, ve y llama a un tal Simón Pedro, que vive en la casa de un curtidor. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cómo creen que habrá quedado el apóstol Pablo después de escuchar esto? ¿Qué? Dios quiere que vayamos y prediquemos a los gentiles. La pregunta, ¿acaso nunca se le ha predicado a un extranjero en toda la historia de la Biblia? Siempre se le ha predicado. Pero esto ha quedado tapado por causa de las tradiciones y costumbres que el judaísmo había metido durante muchos años, especialmente después de haber salido de Babilonia. Ellos metieron interpretaciones y creencias de que no tenían que juntarse con los gentiles, de que inclusive tenían que odiar a los gentiles. Por eso Jesús les dice, ¿oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿A quién se referían ellos cuando decían enemigo? No se referían a que te odia o te dice feo o malo. Se refería a los gentiles o a los samaritanos, a los extranjeros. ¿Quién eran sus enemigos generalmente de los judíos? Los extranjeros, ¿no? Que los que le atacaban, los romanos, los griegos. Tenés que aborrecerle a ellos. No tenés que quererle a ellos. Porque Jesús ¿qué le dijo? No, ama a tu enemigo. Ama al que te aborrece. Así le había dicho. ¿Por qué? Entre esos extranjeros estaban sus hermanos. Y en la ley, en la Torá, en la ley de Dios dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Ellos tenían entendido esa ley, pero ellos no estaban comprendiendo que sus hermanos estaban mezclados entre esos gentiles. Por eso era un misterio. ¿Me entienden? Hasta que viene Jesús, empieza a revelar ese misterio, empieza a manifestarse cuando empieza a descender el Espíritu Santo por estos gentiles. Y el apóstol Pablo le está explicando. Entonces, ahora, esto era para hacerle entender a los judíos este punto. Pero cuando los gentiles empezaban a recibir esta palabra, cuando empezaba a manifestarse el poder de Dios entre ellos, ¿qué corazón empezaron a tener ellos? Que Dios rechazó a su pueblo y ahora le escogió
a los gentiles. Por tanto, nosotros los gentiles ahora somos el pueblo escogido de Dios, somos los que tenemos la fe, creemos en el Evangelio y nosotros somos los que somos poderosos en la Escritura. Los judíos son ya ahora anticristo, asesino, hererea. Se volvieron arrogantes, altaneros. Empiezan a utilizar todas las cosas que usaban los judíos originalmente, pero menospreciando a los judíos. Por eso Pablo le dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes. ¿Qué misterio? Que ustedes estaban mezclados con el pueblo de Dios y Dios estaba buscando a su pueblo y gracias a que buscó a su pueblo, los encontró a ustedes. Pero ¿cómo podía ocurrir que ustedes sean llamados al pueblo de Dios? Y acá que dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dios permitió que una parte de Israel, especialmente la parte que gobierna, los líderes, se endurezcan su corazón. Dios permitió. ¿Para qué? Para poder darle oportunidad a los gentiles de escuchar esta palabra. Hasta que haya entrado, dice. Fíjense que dice ahí, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Y qué significa plenitud? Y luego todo Israel será salvo como está escrito. Vamos a entender bien este versículo. ¿Por qué Pablo va a tocar este versículo? Primero, Dios endurece a Israel, se está refiriendo a Judá, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Una vez que entre la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. ¿Qué es todo Israel? Acá está refiriéndose a un grupo que está endurecido, otro grupo que está perdido. Hay que rescatar a ese grupo que está perdido. Una vez rescatamos a ese grupo que está perdido, ya, entre los que estaban perdidos y los que están endurecidos, a todos los vamos a salvar. Así está hablando. Se refiere a la unión de judíos y gentiles. La unión de Judá y Efraín. A eso se está refiriendo. Y por eso tenemos que dar unos textos para que nos confirme eso. Pero miren lo que dice el 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Isaías 59, 20. ¿A qué se estaría refiriendo Isaías cuando hablaba que va a venir de Sión un libertador que apartará de Jacob? ¿Jacob a qué se refiere? A Israel, a las 12 tribus, su impiedad, dice. ¿Por qué cuando se está refiriendo a gentiles, que está al llenar la plenitud de gentiles, acá está mencionado también que vendrá el libertador para limpiar la impiedad de Jacob? Porque los gentiles son parte de esas 10 tribus que se habían perdido por causa de su impiedad, por causa de su pecado. Bueno, hay una parte de la Biblia que quiero mirar para entender muy bien. Esta palabra plenitud. La palabra plenitud también quiere decir totalidad, completo, o todos, también quiere decir todos. Y en Romanos vemos, por ejemplo, dos partes donde sale todos. Acá en Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esta palabra todos también se relaciona con la palabra totalidad. Todos pecaron, se relaciona a todos los hombres. Después, Romanos 3:23 también dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora vamos a ver en la Biblia dónde aparece esta palabra totalidad también. Génesis capítulo 48, vamos a ver un ratito. Génesis 48. ¿Quiénes son esa totalidad de los gentiles? Eso es lo que vamos a ver ahora. Génesis 48 sale cuando Jacob bendecía a los hijos de José, Efraín y Manasés. Y fíjense lo que dice en el versículo 5 primero. Dice, ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Efraín y Manasés son míos, él los está adoptando como su hijo. Esa no es una simple adopción de cariño. Yo antes cuando leía pensaba, qué bueno, qué generosidad de parte de Jacob de
considerarle como sus hijos. Parecía como, es como que un abuelo diga por sus nietos, estos son mis hijos. No, ahí realmente se hizo una adopción. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos la distribución de las 12 tierras de las 12 tribus de Israel en el territorio, vemos que también ahí aparece Manasés y aparece Efraín. Significa, legalmente Jacob adoptó a Manasés y a Efraín. Legalmente. Entonces Manasés y Efraín se hicieron parte de las 12 tribus de Israel. Y esto es importante porque hay una profecía acerca de Efraín. Una profecía que es lo que vamos a leer. Ahora versículo 18. Vamos al versículo 18. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Bueno, ¿qué pasó acá? Cuando iba a bendecir, esta es la mano derecha, esta mano tenía que ir sobre la cabeza de Manasés y esta mano izquierda sobre la cabeza de Efraín. Pero Jacob cruzó los brazos y su mano derecha puso sobre la cabeza de Efraín y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. Así no tenía que hacerse, era así. Entonces José le dijo, papá, no es así, y él, no, así voy a hacer. Quiere decir que él está dando el poder y la autoridad a Efraín, que es el hermano menor. ¿Por qué le está dando este poder y esta autoridad? ¿Qué está haciendo? El poder en una familia, o sea, al primogénito le está bajando a segundo lugar y al otro, ¿cómo se llama el otro? El segundo le está poniendo al primer lugar, al menor. Quiere decir que este menor va a ser en el futuro quien va a tener el poder para cuidar a la familia. Esto quiere decir. Eso no, en ese momento, ¿qué está? Nadie entiende lo que está haciendo Jacob, pero Dios sí entiende. Bueno, fíjense lo que le dice. 19. Mas su padre no quiso, Génesis 48, 19, ¿no? Y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Está refiriéndose a Manasés, también va a ser un pueblo grande. Pero su hermano menor, fíjese lo que dice ahí, será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. De la descendencia de Efraín saldrá multitud de naciones. Esta palabra multitud también es sinónimo con esta palabra totalidad. ¿Me están entendiendo? Multitud también es semejante a totalidad. Y yo he visto en hebreo qué significa la palabra multitud, sale Yedagú, para que puedan acordarse. Yedagú es multitud. ¿Qué quiere decir Yedagú? Quiere decir cantidad de peces. La palabra Yedagú quiere decir cantidad de peces. Cuando ahí en hebreo sale, formará multitud de goínes, de naciones, se está refiriendo a formará, la palabra multitud, en hebreo Yedagú quiere decir cantidad de peces. ¿Y por qué cantidad de peces? Porque antiguamente usaban esa palabra para referirse a mucho, porque precisamente los peces, cuando se multiplican, son miles. Y hay una profecía que dice que Dios iba a enviar pescadores y que nos pescarían. Todo se relaciona. Y Jesús también llamó a su discípulo pescador y le dijo, desde ahora ya no van a pescar peces, sino van a pescar hombres. ¿Están entendiendo esta profecía que está saliendo acerca de Efraín? Que de él saldría multitud de naciones. Yo no quiero ver otro texto para confirmar esto. En Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Esto es cuando estaban hablando acerca de los gentiles. Acá lo que nosotros vamos a probar es que estos gentiles tienen relación con Efraín. Y eso lo tiene que comprobar las profecías de los profetas. Hechos capítulo 15. Para ver que el apóstol Pablo estaba hablando Israel, perdido entre las naciones. Bueno, Hechos capítulo 15, del versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca
la palabra del Evangelio y creyesen. Pedro está hablando de esto, ¿no? Ustedes saben, ¿por qué está ocurriendo esto aquí? Porque acá hay una discusión, porque los judíos convertidos quieren que los gentiles convertidos ya apliquen las tradiciones judías. Acá no es la cuestión, la ley escrita en la Biblia. Acá el problema es las tradiciones judías. Ellos querían que ellos vivan ya como judíos, que hagan las cosas como judíos y usen las reglas como judíos. A eso se refería. Entonces Pedro le está diciendo, ustedes saben cómo ellos escuchaban el Evangelio de mi boca y creyeron. Versículo 8, y Dios, que conoce los corazones, porque Dios sabe si estos son o no son su pueblo, a eso se refiere. Dios sabe quién es y quién no es su escogido. Dios sabe quién es y quién no es realmente una de sus ovejas perdidas. Por más que uno se quiera hacer pasar por oveja, no va a poder engañarle a Dios. Dios conoce los corazones. Él escudriña nuestro corazón. Él lo está observando qué hay en mi corazón. Soy o no soy de Él. Después, ¿qué dice? Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. El que ellos también hayan podido tener la santidad de Dios. Recibir el Espíritu Santo es que te empieza a apartar de las cosas del mundo y empieza a gustarte las cosas de Dios. Porque santo es Dios, su Espíritu. Entonces cuando vos empezás a escuchar esta palabra, ya no te agrada más las cosas del mundo y empezás a querer venir a las cosas de Dios. Esa es la prueba de que recibiste el Espíritu Santo. No puede ser una persona que recibió el Espíritu Santo, pero le agrada al mundo, le agrada el pecado, le agrada mentir, le agrada robar, le agrada hacer todas las cosas que al mundo le agrada y dice, pues yo voy a con el Espíritu Santo. O no voy a con el Espíritu Santo ahí. No, ese es falso. La prueba de que ellos han recibido el Espíritu Santo es que empiezan a agradarle todo lo que se trata de Dios. Cuando escuchan la palabra no pueden evitar reunirse, venir, compartir. ¿Qué le parece? Muchos de nosotros que nos jactamos, como dice el apóstol Pablo en Romanos, de tener el Espíritu Santo, pero no nos agrada nada de las cosas que sean de Dios. No queremos ni escuchar lo que se trate de Dios. Una vez obligadamente no nos queda otra. Que no me tilden de que el culto de la palabra. Realmente yo tengo que escudriñar mi corazón. ¿Tengo o no tengo ese Espíritu Santo? Esa es la prueba que le está dando ahora Pedro a los judíos para que puedan testificar que estos gentiles son ya parte del pueblo. Ellos recibieron el Espíritu Santo porque empiezan a vivir diferente. ¿Eso qué es? Lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Purificando por la fe. ¿Qué es fe? ¿Qué es la fe? ¿Cómo puede decir una persona que ha sido purificada por la fe? Yo soy purificado por la fe. ¿Cómo puede decir? Ha sido fiel a lo que está escrito. ¿Y cómo se sabe si una persona es fiel a lo que está escrito? Porque actúa conforme a lo que está escrito. Realmente esa persona fue purificada por la fe. Va a decir es sana la iguata, es sana la iñe, es sana la yandar. Esta persona ha sido limpiado de su pecado por la fe. ¿Entienden? La Biblia dice así. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo, ley oral, judaísmo, interpretaciones rabínicas, pensamiento de hombre, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Una pregunta, ¿será que el apóstol Pablo se estaría refiriendo a la ley de Dios? ¿Qué es el yugo que se le cargaba a los judíos? ¿Qué es lo que se le ponía encima? No puede ser algo que Dios ordenó que ellos vivan, sea yugo. El yugo eran las interpretaciones y las leyes que se le había impuesto a los judíos desde que salieron de Babilonia. Y no solamente desde ahí, mucho más antes, ya en el tiempo de Jeremías, Isaías, ya se le había dado este yugo. Así dice la Biblia. ¿Entienden? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Y acá está la clave de lo que estamos nosotros queriendo entender. ¿Quiénes son estos gentiles?
que están ahora volviendo a la palabra. ¿Quiénes son? Cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Acá dice tomar, no es fundar un nuevo pueblo. De ahí Dios iba a agarrar para su pueblo. Iba a traerle acá donde nosotros estamos, en el pueblo que ellos son, de los israelitas, los judíos. Está trayendo, no es que está fundando y nos tiene que llevar a ellos. Y miren lo que dice acá. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. ¿Palabra de quién concuerda? Profetas. ¿Qué está escrito? Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Esto dónde está escrito? En Amós 9 del 11 a 12. ¿Por qué dice que repararé el tabernáculo de David que está caído? ¿Qué es tabernáculo de David? ¿A qué se refiere? David había unificado las 12 tribus de Israel. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan, no? David tuvo un hijo. ¿Quién fue su hijo? Salomón. Fue rey. Él edificó el templo, él le dio prosperidad al pueblo. Pero ¿qué hizo mal Salomón? Salomón, ¿qué hizo mal? Pecó contra la ley de Dios. Y por causa de su pecado, el reino se dividió en 2 grupos. Esto tienen que saber bien. Tienen que entender muy bien. Esto no tiene que salir de su mente. Ya entiende ponara, porque me metego la Biblia a ella. Ya entiende ¿Sabe por qué no queremos darle tanto interés a estas cosas? Porque durante muchos años no nos enseñaron esto. Y siempre fue misterio para nosotros. ¿Qué es misterio? Algo que no se entiende, algo que no se sabe. Siempre nos han inventado una enseñanza fuera de lo que dice la Biblia. Y no nos ha enseñado que realmente el reino de Dios se había dividido y un grupo se había esparcido entre las naciones, otro grupo estaba regresando. Y me creí la May. Dios te viene a aprender para que sea. Piérdate así. Bueno, entonces ¿están entendiendo qué fue lo que pasó acá? Entonces, Santiago, después de haber escuchado la cuestión de los gentiles, se levanta y dice: con esto concuerdan las palabras de los profetas que dice: después de un tiempo vendré y levantaré el tabernáculo caído de David. Si ustedes estarían ahí, en esa reunión, ¿qué le dirían a Santiago? Santiago, permiso Santiago, David con las 12 tribus, gentiles, no hay nada que ver con las 12 tribus. Así le dirían, ¿no? ¿Me entienden o no? Le dirían a usted que no tiene nada que ver las 12 tribus de Israel con los gentiles. Pero Santiago está concordando que ese tabernáculo de David, que se refiere a las 12 tribus de Israel, tiene que ver con estos gentiles que están regresando y están teniendo la fe, y así se está edificando el pueblo que se había dividido. ¿Qué más dice acá? Para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Con qué objetivo se va a reedificar el tabernáculo caído de David? A ver, ¿con qué objetivo? Según esta palabra, voy a leer otra vez. Para que el resto de los hombres busque al Señor. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando se cayó el pueblo de Israel? Cuando fue dividido, ¿qué ocurrió? Pecaron y las 12 tribus, las 10 tribus fueron llevados al norte, fueron esparcidos en el mundo. También Judá fue esparcido. Y cuando vos querés restaurar, ahí ya todos los hombres empiezan a buscar a Dios. Porque yo me voy a buscar a la oveja perdida que está en África. Y mientras voy predicando para buscar a la oveja perdida de África, todas las personas me van escuchando. Voy a buscar a la oveja perdida que está en Corea, en China, en Rusia, en Nueva Zelanda, en la isla Fiji, no sé dónde más lejano lugar. Y mientras voy buscando a la oveja perdida, mientras quiero restaurar, mientras voy buscando los ladrillos de la casa de David, me voy encontrando con un montón de hombres que quieren también alabar a Dios. Señor, ¿qué usted viene a hacer acá? Vengo a buscar a la oveja perdida de la casa de David.
Y por eso, porque hay promesa, nosotros también queremos ser parte de esa casa. Y ahí se van uniendo. Ahí todos los hombres van alabando a Dios. Por eso este mensaje llega hasta estos rincones. Estando nosotros tan lejos de Israel, llega hasta nosotros. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Porque Dios está buscando a su oveja. Pero hay alguno que se rehúsa a ser oveja. Cuando uno se rehúsa a ser oveja es porque ¿qué es el otro animal aparte de la oveja? Cabra. La cabra no quiere ser oveja, la cabra siempre quiere andar por su cuenta. La oveja llora, la oveja está contenta cuando encuentra al pastor. Bueno, por lo cual hasta acá estamos. Esta parte quería leer. Ahora otro texto, vamos a seguir investigando. Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. Después ya nos vamos a Romano otra vez. Isaías capítulo 7. Con tal de que no haya apagón, no hay problema. Capítulo 7, versículo 8. Isaías capítulo 7, versículo 8. Atiendan lo que dice acá. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco, Resín. Y dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Esto era una profecía contra las 10 tribus de Israel. Dios ya le estaba avisando, dentro de, acá sale el tiempo, dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Se va a mezclar con las naciones y nadie le va a reconocer más como Israel. Van a ser goínes, o sea, naciones, gentiles. Eso es lo que ha ocurrido. Está eso en la profecía. Entonces Isaías decía que un día llegará que la gente no le va a llamar a las 10 tribus perdidas Israel, le va a llamar gentiles. Ahora ellos están regresando y están volviendo a ser parte del pueblo. Isaías 11. Isaías 11, versículo 11. Asimismo, acontecerá, Isaías 11, 11, en aquel tiempo que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar, Amat y en las costas del mar. Uno puede pensar a qué se referiría con en las costas del mar, ya lugares más lejanos de los territorios que ellos conocían. Puede ser América, ¿no? Puede ser África o Tailandia, pero Dios ya le estaba mostrando a Isaías de todos los rincones. Un día Dios va a recoger su remanente, un pequeño pueblo que va a tener otra vez su luz. Primero van a dejar de ser pueblo, van a desaparecer, porque se van a mezclar, pero después Dios va a ir, los va a buscar y ellos van a reconocer, este es mi Señor, y van a regresar. Y levantará, versículo 12, levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. ¿Así dice o no? 4, ¿a quién le va a juntar? La pregunta otra vez, ¿a quién le va a juntar? ¿A los gentiles o a Israel? A Israel. No le va a juntar. Dios no va a ir a buscar a gentiles. Dios no va a ir a buscar a personas que no son su pueblo. A su pueblo le va a buscar. Y mientras busca a su pueblo, ¿a quién va a encontrar? A los gentiles, que se han hecho ya mezcla. Por ejemplo, cuando Jacob viene a Egipto en busca para buscar a su hijo, tu hijo vive, le dice, ¿no? Tu hijo está en Egipto, él viene contento, mi hijo, encuentra a su hijo y ¿a quién más? A su nuera y a Efraín y a Manasés. Ya su hijo está mezclado ya con egipcios. Y él le hace parte de su familia. Estos son mis hijos, le adopta. Es lo mismo que va a hacer Dios. Cuando Dios venga a buscar a su hijo, a su pueblo, nos va a encontrar a nosotros también. Nosotros también somos pueblo. Nosotros, gracias a quién hemos sido parte del pueblo de Dios, gracias a Jesús, por medio de Jesús. Jesús es un reflejo de José. José en Egipto produce nueva gente. Jesús en el mundo, porque él fue enviado al mundo, porque él fue rechazado por los judíos. José también fue rechazado por su hermano. Jesús fue rechazado por los judíos, va al mundo y Jesús engendra a nosotros. Por su
muerte, por el precio que se le ha dado. José también se le pagó un precio y fue vendido a los gentiles. No sé si me entienden la similitud. Y ahí nosotros también somos recobrados. Versículo 13, fíjense lo que dice. Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Va a acabar el problema entre Efraín y Judá. Este problema, nosotros cuando leemos esta parte, ¿de qué será que está hablando? Cuando ustedes leen el libro de Reyes, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónica, ahí explica el problema que había entre Judá y Efraín. Muchos problemas. Jesús también cuando explica la parábola del hijo pródigo, nos trata de hacer entender. Judá muchas veces menospreciaba a Efraín, porque Efraín había dejado la palabra y se había ido a corromper. Pero Dios igual siempre en su corazón le tenía a Efraín. Siempre estaba buscando y anhelando encontrarle. Pero los judíos decían, ojo, viví desastre. Igual que el hermano mayor cuando viene y dice, este hombre que vivió desperdiciando tus bienes con ramera, tú le haces fiesta, se enoja también. Así es, ese mal va a acabar por fin. ¿Por qué? Efraín va a venir con un corazón arrepentido. Va a venir con un corazón, realmente hermano, yo fallé, pero he recibido la misericordia de Dios. Entonces ya cuando Judá pueda entender eso, que su hermano cambió, dejará de molestar. Así está, profecía, dicen aquí, todo es profecía. Bueno, otro texto, Jeremías 31. Jeremías 31. Jeremías 31, 18. 31, 18. Mire el corazón que tenía Dios acerca de Efraín. O sea, de ese pueblo perdido. De ese pueblo que estaba alejado de la escritura, alejado de la palabra, alejado de las cosas de Dios. Escuchaba nuestra voz. 31, 18 dice, escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. ¿Qué dice acá? Dios escuchó a Efraín que se lamentaba. Me azotasteis y fui castigado como novillo indómito, como un animal indomable, ¿no? Y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres el Señor mi Dios. Ese es el corazón que Dios escuchó de su hijo perdido Efraín. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? He pecado contra el cielo y contra Dios. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ese mismo corazón tenía. Cada persona que realmente ha tenido arrepentimiento en el corazón, digo realmente porque muchos falsamente se han hecho cristianos, solamente por comodidad o por apariencia. Pero el que realmente ha sentido que vivía perdido, sin esperanza, ha tenido este corazón. Conviérteme, déjame cambiar esta mi naturaleza de indomable para ser otra vez un hijo tuyo. Por favor, cámbiame. Yo quiero volver a tus brazos. Ese es el corazón. Porque después que me aparté, versículo 19, tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. No es Efraín hijo precioso para mí, no es niño en quien me deleito, pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente, por eso mis entrañas se conmovieron. Por él ciertamente tendré misericordia, dice el Señor. Voy a tener, porque cuando yo hablo de él me mueve todo el estómago. Se habla. Ezequiel 34. Ezequiel 34. Este es el tema que está hablando el apóstol Pablo ahora, haciendo mención a este misterio. Ezequiel 34, 11. Porque así ha dicho el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Fíjense lo que dice, yo mismo. ¿Se acuerdan que dijo Jesús que él era buen pastor y que él tenía que ir a buscar a sus ovejas que estaban en otro redil? Y ellas también vendrán y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Así dijo Jesús. Entonces acá está saliendo que él mismo irá a buscar a sus ovejas. Versículo 12. Como reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas,
Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos. Fíjense, ¿de dónde le va a sacar su oveja? De los pueblos. De las tradiciones que ellos están llevando en esos pueblos. De las costumbres fuera de la verdad le va a sacar. Porque realmente estamos todavía en este pueblo. De lo que nos va a sacar, dice, de esa costumbre, de esa tradición enraizada que no tiene nada que ver con Dios. De ahí nos va a sacar y nos va a volver a dar nuestra identidad. Aunque estemos todavía exiliados. En donde estemos nos va a hacer entender, peendas a ella peguá, peendas a ella peguá, pe extranjero. Y daja eiko país peguá, pe pereco otro país. Daja ella coa. Ese es el reino de Dios. Fíjense más. Y los sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel. Eso es a futuro. A futuro, acá dice así, aquí dice así, yo aquí creo lo que dice así, acá dice así. Por las riberas y todos los lugares habitados del país, en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco, allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. 36, el mismo Ezequiel, pero 36. Fíjense que aquí también sale el título, Restauración Futura de Israel. Recuerden que esta palabra restauración es Beforá o Masoret, que quiere decir buenas nuevas. Acá es futura. En Romanos capítulo 11 ya es presente, ¿no? En ese momento se está restaurando. Acá habla lo que va a ocurrir. La misma palabra, restauración de Israel, acá le ponen futura, en el otro restauración de Israel. Dios empieza a levantar el tabernáculo caído de David. Las 12 tribus empiezan a juntarse. Capítulo 36, versículo 19. Dice, les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo del Señor y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy el Señor, dice el Señor, en cuanto sea santificado en vosotros delante de su ojo. Lo que quiere decir acá, que ustedes que fueron vergüenza para mí, que me causaron vergüenza entre las naciones, que hicieron que mi nombre sea pisoteado por el suelo, ustedes mismos otra vez van a hacer que mi nombre sea exaltado. Yo voy a hacer eso en ustedes. Y la gente se va a sorprender. Esta gente que vivió corrompidamente, ahora va a alabar a Dios. Sí, dice. ¿Y por qué? Versículo 24. Yo os tomaré de las naciones y recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y esparciré sobre vosotros agua limpia. Y seré limpiado de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis. Fíjense lo que dice ahí. Haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. No solamente voy a hacer que ustedes glorifiquen mi nombre, voy a hacer que la gente vea cómo ustedes van a vivir conforme a mis leyes. Ah, pico itabura y pama ya por la Biblia veía. Ah, pico judío, así van a decir la gente. Voy a hacer yo eso. Voy a hacer que ustedes cumplan mis leyes. La gente se va a sorprender. Ustedes que antes me deshonraban, ustedes que adoraban ídolos, que celebraban fiestas paganas, ahora van a celebrarme mi fiesta. Yo voy a hacer eso, dice aquí. Profecía. ¿Será que se ha cumplido? Creo que sí. 37, Ezequiel 37, 21. 37, 21. Y dirás, así ha dicho el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron
y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Así dice otra vez. Y haré una nación en la tierra de los montes de Israel, y un rey será todo por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré, dice. De todas sus rebeliones con las cuales pecaron, los limpiaré y serán por pueblo y yo a ellos por Dios. ¿A quién no le interesa esta palabra? Al que no es parte del pueblo de Dios. Así que va a estar escuchando miles y miles y miles de veces, pero esto no. Porque esta palabra es para los escogidos de Dios. Pablo está hablando. Hay una plenitud, o sea, hay un cupo, hasta que llene la plenitud de los gentiles. Está buscando Dios. No sabemos quiénes son. Él sabe, Él entiende, Él conoce a su oveja perdida. Yo no voy a estar diciendo que Él tiene sus predestinados, eso conmigo no va eso. Pero Él tiene sus escogidos. Él sabe a quién le está buscando. ¿No? Y yo creo que si no lo estamos escuchando esa palabra, por algo es. Por algo estamos escuchando, ¿no? Por algo estamos viniendo, por algo nos llamó acá. Nosotros no tenemos que estar tan quebrantados y tantos millones de gente que hay por ahí. No, Dios, ¿por qué a mí me llamó? Él está buscando a su oveja perdida. Eso simplemente yo tengo que tener agradecimiento. Él sabe dónde están, no yo. Mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán andarán en mis preceptos, mis estatutos, guardarán y los pondrán por obra. Volvamos a Romanos para terminar. Creo que hemos resuelto ya el misterio, que tanto misterio era. Que Dios un día esparció a su pueblo para salvar a la humanidad entera. Entonces, versículo 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Impiedad es igual que rebelión. Acá sale, busqué su sinónimo, rebelión. Va a sacar el corazón rebelde de nosotros. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Esto es Jeremías 31, ya sabemos, el pacto que hará con Judá y con Israel, y nunca más se acordará de sus pecados y transgresiones. Esto conocemos muy bien. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Ahora vamos a entender por qué dice en cuanto al evangelio. ¿Qué es el evangelio otra vez? Si el evangelio es buenas nuevas, y las buenas nuevas es que Dios está buscando a su pueblo que se había perdido, y lo que no aceptan a los judíos precisamente es a este pueblo que se había perdido volverlo a traer. Entonces por eso ellos cierran su corazón. Eso es lo que hace ahora enemistad entre judíos y gentiles. Orendo lo aceptamos. Ay, ave, bandido, cuera. Igualito que el hermano mayor. Él no quería aceptar. Pero el padre tenía que tratar de convencerle. Por esta razón es lo que somos enemigos todavía. Pero en cuanto a la elección, ¿qué dice? Que Dios a ellos les escogió como pueblo desde antes. Cuando se refiere acá a este pueblo exclusivo, se refiere a los judíos. ¿Y por qué es que los judíos tienen un privilegio más alto? Había un hombre de la tribu de Judá que recibió una vez una promesa, un pacto. ¿Quién era? David. Dios le había prometido a David que de su descendencia siempre iba a haber una lámpara encendida. Y que de su descendencia iba a salir un rey, un libertador. Y que por él siempre Judá iba a tener su cetro. Y le cumplió. Siempre estuvieron los judíos. Por amor a David. Imagínense, porque un hombre fue fiel a Dios, toda la promesa que Dios le dio. ¿Quién vino del linaje de David y fue fiel también más que David? ¿Quién fue? Jesús. Y si por David Dios permitió que los judíos permanezcan, ¿qué Dios hará por Jesús? ¿Qué Dios hará por Jesús? Que Él fue fiel hasta la muerte. Se entregó. Entonces por Él nos va a preservar a nosotros. Por Él nos va a permitir a nosotros ser parte de su pueblo. Por Jesús. ¿Entienden? Nosotros somos parte también de este pueblo. Así que en cuanto al evangelio, ya sabemos que el evangelio, la restauración de Israel, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios,
pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿A quién se está refiriendo con vosotros? A los gentiles. Ustedes también antes eran desobedientes y hay que recordar la historia. ¿Qué dice la historia? Que en el pasado Dios endureció a Efraín para salvar a Judá. Así está escrito. Efraín fue endurecido, Judá fue salvado. ¿Se acuerdan? Ahora Dios endurece a Judá, ¿para qué? Para salvar a Efraín. Así simplemente. Y acá está, va a salir esa palabra. Fíjense el versículo 31. Así que también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Quiénes son todos? Judá, Israel. En el pasado, Dios le hizo desobediente a Efraín y salvó a Judá. Judá tuvo la fe, Judá confió en Dios. Efraín se fue tras los dioses. Ahora, Efraín, regresando, está confiando en la palabra, está confiando en la escritura, y Judá está confiando en sus tradiciones. Judá está confiando en su piedra de tropiezo. ¿Está bien? No está confiando en la escritura. Pero eso es que Dios está preparando ¿para qué? Para que a través de la misericordia que está teniendo, así como ellos, como tuvo misericordia a los gentiles, porque fueron desobedientes, sufrieron, así también va a tener misericordia de los judíos. Así también. Ellos van a entender también. Ay, hemos sido rebeldes. Ese mismo corazón que tenía Efraín va a tener también Judá. Ay, Señor. Igual, Judá es una sombra de los hermanos de José cuando llegan a José y están muy dolidos porque ahora recordamos que nuestro hermano lloraba, ¿se acuerdan? Nuestro hermano sufría y nosotros no queríamos saber nada de él, le echamos. Ay, Dios no está haciendo esto. Cuando ve a Dios ese corazón en los judíos, realmente ellos han entendido su pecado. Se les mostrará, se les declarará. Tendrá misericordia también de ellos. Dios ahora les sujetó hasta que un día puedan reconocer. Esto es lo que está pasando. Así. Versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Vamos a ver un texto más que quisiera ver, después terminamos. En Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Algunos misterios que ya estaban anunciados. Lucas capítulo 2. Versículo 25. Fíjense que esto ocurrió cuando se le trae a Jesús al templo para hacer su rito, ¿no? Que hacían, su presentación. Jesús es presentado en el templo. Dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso, fíjense lo que dice ahí, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Qué esperaba Simeón? La consolación, el que Israel sea consolado. Recuerden que en Isaías dice que pobrecita, pobrecita, le dice Dios a Israel, como una esposa quebrantada, lastimada, que sufrió. Yo te volveré a recoger, te traeré otra vez, te daré todas las cosas otra vez. Le va a consolar, le va a dar consuelo. Este Simeón dice que esperaba eso. Si alguien no estudia la Biblia, la Escritura, no se puede decir de él esto. Por eso dice que era justo. Aquí muchos se atribuyen, ve, él era justo, yo también soy justo. Ni no leí la Biblia. Todo el día cachaqueado, reggaetoneado, farreado, pero es justo y no. Este hombre vivía esperando la misericordia de Dios, por eso se llamaba justo. Así que nosotros si vivimos sirviéndole al mundo, gozándonos del mundo, ¿acaso estamos esperando algo? No estamos esperando nada. Eso hay que tener en cuenta. Después, y había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Cuando dice conforme a tu palabra, se refiere que a él ya venía estudiando y sabiendo que ese era el tiempo en que iba a aparecer el Mesías.
los escritos de Isaías, los escritos de Jeremías, los escritos de Daniel. Los escritos de Daniel son casi precisos, de la fecha inclusive en que nacería el Mesías. Así que no era cualquier persona. Y él estaba viendo ya la escritura cumplirse ante sus ojos. Por eso para él ya estaba solucionado el problema. Opama el problema al mundo. Llegó el que iba a solucionar todas las dificultades que había. Ahora puedo descansar en paz. ¿Qué dice más? La cual ha preparado, dice, versículo 31, en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Luz para revelar a los gentiles. ¿Cómo están los gentiles ahora? En oscuridad, en tiniebla. ¿Y por qué gloria para Israel? ¿Qué es Israel? Es la nación que Dios escogió para bendecir al mundo. Ese es Israel. Entonces, por causa de la desobediencia y del pecado, ellos habían sido oscuridad. Ellos no tenían gloria. La palabra gloria, ¿qué quiere decir? Manifestación, presencia divina. Esa es gloria. Pero Israel había sido gloria en todos sus años. No, solamente era vergüenza. Ahora, gracias a este Mesías, Israel va a volver a ser la gloria que tanto Dios quería. Eso está refiriendo. Eso un hombre está diciendo. Tal vez nosotros la leemos antes, no digo que ahí tú ya la no entendéis más. No te más tú ya ahí. Pero Dios le estaba mostrando algo importante. Bueno, terminemos. Finalmente, ¿qué dice el apóstol Pablo? Oh, versículo 33, profundidad de la riqueza, la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Para que entendamos todos estos misterios que Dios hacía. El haber permitido que su pueblo se endurezca el corazón, se rebele, sea esparcido y ahora ir a rescatar. Realmente tenés que tener mucha idea. Nadie podía entender lo que pasaba, ni los discípulos no pillaban, y muchos no pillaban. Pablo fue un gran apóstol porque entendió este misterio, porque Dios le reveló este misterio. Por eso está hablando, qué increíble la manera que Dios hizo, la estrategia que usó para salvar al mundo. A eso se está refiriendo. Esto Dios hizo para salvar a la humanidad. Miren lo que dio el plan de Dios. ¿Quién le puso esto en su cabeza? ¿Quién le dio esta estrategia? Solamente un creador magnífico puede hacer esto. Por eso dice, cuán insondables son tus riquezas. Después, 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuesen recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Aquí en este versículo 34 dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Y eso está en Isaías 40:13. Y el libro de Isaías 40 habla de declarar a voces la salvación que Dios está preparando. Ir a anunciar. Porque va a venir alguien que va a preparar el camino del Señor. ¿Sabe lo que Juan Bautista declaró? Significa que Dios estaba preparando el camino para rescatar a su pueblo perdido. Esto es la restauración de Israel. Fíjense que acá en Romanos capítulo 11, versículo 25, está escrito como título, la restauración de Israel. Si uno empieza a estudiar más profundamente este tema, va a comprender más exactamente. Amén.